para los mentirosos y perjuros y para cuanto se ponga la sana doctrina. Bueno, está diciendo que, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Aquí dice fornicarios y sodomitas. Aquí la palabra sodomita es el mismo verbo que leímos anteriormente, aquellos que se echan con varones de una manera activa en una relación sexual. Pero esta parte que dice fornicarios viene de una palabra griega, pornos, de ahí viene la palabra pornografía, que significa una persona que es conocida por su libertinaje sexual. Fíjese, toda clase de inmoralidad sexual, no solo la homosexualidad, es desagradable ante los ojos de Dios. Y contrarrestamos esto con Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, la cama sin mancha, que es una alusión a las relaciones sexuales. Que el matrimonio debe de ser considerado con sumo respeto, con suma valía, porque es algo instituido por Dios, y que las relaciones sexuales deben de ser sagradas en el matrimonio y practicadas de una manera santa, porque Dios estableció eso. La sexualidad fue un regalo de Dios al hombre para el matrimonio, pero lamentablemente el ser humano lo hemos echado a perder con nuestro pecado. Entonces hay que enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes, hermanos, que la sexualidad es un regalo precioso de Dios, pero que está reservado para el matrimonio y para practicarse de una manera santa, ¿no? No nos vamos a ir al otro extremo y satanizar las relaciones sexuales. Pero por el otro lado no hay que promoverlas fuera y antes del matrimonio, sino de una manera santa en el matrimonio. Hay que enseñarles eso a nuestros hijos, hermanos, que la sexualidad es un regalo de Dios, pero de una manera santa. Toda clase de inmoralidad sexual, lamentablemente, es pecado y nos aparta de Dios. Pero aquí quiero dar una esperanza, hermanos, porque con esto podrían decir, lamentablemente, estamos catalogados como homofóbicos, ¿no? Como que no queremos a los homosexuales. Y aquí también ha habido un extremo, hermanos, que quiero aclarar. Un homosexual no es más pecador que un ladrón o que un mentiroso. Y un mentiroso va a ser condenado por sus pecados, un homosexual va a ser condenado por sus pecados. Un heterosexual, es decir, una persona que le gustan personas de su sexo contrario, o sea, que un hombre le gusta a una mujer, lo que sea, si es adúltero o inmoral sexual, de igual manera es condenado, ¿no? Entonces, un homosexual no es peor que nosotros. Lamentablemente las consecuencias de ese pecado son más esclavizantes que otros, ¿no? Y sí sufre mucho, pero somos salvos de la misma manera, ¿no? La homosexualidad tenemos que verla como un pecado que la Biblia enseña. Y aquí quiero aclarar otra cosa. Un homosexual no nace siendo homosexual. No hay una predisposición biológica que te incline a ser homosexual. Esto es un problema del alma debido a que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Otros somos inclinados a codiciar, a mentir, a matar, a querer. ¿Sí me explico? Todos nacemos con una tendencia a lo malo y hay a quienes se puede desarrollar esa tendencia por ese lado, que pueden influir múltiples factores, ¿no? Pero es un problema del alma. Tiene que ver con nuestros deseos pecaminosos, no con una predisposición biológica. Si no, la Biblia no lo llamaría pecado, nos invitaría a arrepentirnos. Y un homosexual, por supuesto que puede ser perdonado, por supuesto que puede dejar de ser homosexual y por supuesto que puede ser recibido por nosotros cuando se arrepiente y se vuelve a Cristo. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Ya dijo que ni los ladrones, ni los avaros, ni los que se echan con varones van a entrar al reino de Dios, ¿verdad? Ya dijo eso Pablo, pero dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que muchos creyentes lamentablemente practicaban esos pecados, pero ya habían sido perdonados, ya habían sido transformados, ya no practicaban eso, habían sido hechos nuevas criaturas. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza para las mujeres que han abortado si se arrepienten y se vuelven al Señor. Hay esperanza para los que practican la homosexualidad. En el Señor Jesucristo hay esperanza. Pero los recibimos con amor, invitándoles a que dejen su pecado, no
permitiéndoles y solapándoles que practiquen esos pecados. No estamos a favor de eso. Por un lado, no rechazamos a la gente ni odiamos a los homosexuales. Al contrario, los amamos y queremos que se arrepientan y tengan vida en el Señor. Por eso les decimos la verdad, por eso les predicamos. Lejos de odiarlos, por amor les predicamos que eso los puede condenar. ¿No es así? Pero solo el Señor puede cambiar sus corazones para que sean nuevas criaturas en el poder del Evangelio, hermanos. Ese mismo poder que nos transformó a nosotros cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por un lado, no debemos de odiar a las personas ni rechazarlas por su condición, pero por el otro lado, no admitir su tipo de vida, estar de acuerdo con ello o callar la verdad por temor a que se ofendan. Al contrario, si las amamos, tenemos que decirles la verdad. Bueno, prosigo porque el tiempo se me va encima. Otro principio, no a las drogas. Hermanos, no a las drogas. Una de las cosas que estamos viendo y que lamentablemente se ha descubierto es que, puesto que vivimos en un mundo caído y los hombres nos corrompemos cada vez más en nuestros corazones queriendo tener un poder y un control absoluto sobre las personas, una de las cosas que los gobiernos quieren llevar a cabo es reducir la población y a través de ello están queriendo homosexualizar a la población para que no se reproduzcan. Y otra de las cosas, cómo pueden controlar más fácil a la juventud y a las personas, es mantenerlos drogados. Si las drogas se legalizan, van a ser personas más manipulables porque no van a estar en sus cabalidades. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente el enemigo está usando esto. Quiere haber un control férreo sobre la población, dictatorial, y se están implementando estas políticas con un plan que viene de arriba, ¿no? De algunas personas que están siendo guiados por Satanás. Pero el punto es este, hermanos. Nosotros no debemos de apoyar a ningún político, ni partido, ni nada que apoye este tipo de cosas. ¿Por qué no a las drogas? ¿Por qué no a la legalización de las drogas? Hermanos, Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La drogadicción, en primera instancia, es un pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque para sentirte pleno necesitas una sustancia ajena a tu cuerpo que te haga sentir cosas que no son reales. Son personas que quieren huir de la realidad. Y la Biblia nos enseña que todo aquello que nos hace estar fuera de nosotros mismos es pecaminoso. De hecho, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, en este mismo que estábamos leyendo, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo aquello que nos hace perder el dominio propio, el control, es pecaminoso, y las drogas hacen que nosotros no estemos en nuestra cabalidad. Por lo tanto, el uso de las drogas, en primera instancia, es un pecado de idolatría, y dice también la Escritura, en Juan 8:34, que todo aquel que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Se esclavizan las personas a ese vicio y eso los lleva a hacer otras y otras cosas que están fuera de sí mismos, roban, mienten y al final de cuentas se autodestruyen y destruyen a los que están a su alrededor. Entonces, no podemos estar a favor de eso, hermanos. Las drogas también son pecaminosas, a menos que sean usadas para curar la salud, para medicamentos, pero esa ya es otra historia, ¿no? Pero el simple hecho de estar fuera, dominados de nosotros mismos, es pecaminoso. Y por último, el otro principio que quería tratar, les dije que me estoy yendo a vuelo de pájaro, hay muchos otros versículos con los cuales podría reforzar esto, hermanos, pero por cuestión del tiempo quiero llegar a los demás. No a políticos que quieran quitar la propiedad privada, no a la expropiación de la propiedad privada. La Biblia defiende esto. Fíjese, tan solo los mandamientos, Éxodo 20:15 dice, no robarás. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, en Génesis 1:28, Dios le dio un mandamiento al hombre para que sojuzgara la tierra. Fíjese lo que dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al ser hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios y a Dios darle el mandato de dominar sobre la tierra, implica que puede tener una propiedad, un terreno donde ejercer ese dominio y que puede comerciar con otros acerca de sus pertenencias. No hay tal cosa como que propiedades colectivas. La Biblia defiende el derecho
a la propiedad privada. Porque si no, entonces no pudiera ser válido no robarás. ¿Cómo voy a quitarle algo que es de todos? No robarás, no codiciarás nada de tu prójimo. Y algo que lamentablemente propicia este tipo de políticas que hemos visto a lo largo de historia, cómo les ha ido a los países que han adoptado el comunismo, el socialismo, donde se las dan de Robin Hood, supuestamente le roban a los ricos para darle a los pobres, pero robar es robar, es que fomenta también la pereza, de que unos trabajen más y otros no trabajen para que otros les den lo que no les pertenece. Y la Biblia condena la pereza. Dice la Biblia que la pereza es pecado. En 2 Tesalonicenses 3 dice que el que no trabaja, que no coma. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11, nos ilustra. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Y nos da una grande exhortación para no ser perezosos. Si recuerdan la predicación que vimos acerca de la mujer virtuosa, dice que ella era emprendedora e invertía en sus negocios. Si no existiera la propiedad privada, ¿cómo pudiera obtener ganancias de lo que ella está invirtiendo? El problema no es el sistema de poder adquirir capital. El problema es nuestro corazón que se desvía tras la avaricia o las cosas materiales. Y la Biblia condena eso, ¿no? Pero tampoco la Biblia avala un sistema en el cual nada te pertenezca y trabajes y nada pueda ser tuyo. Y al final de cuentas todo está en las manos de políticos corruptos, burócratas, que ni siquiera lo van a distribuir equitativamente ante el pueblo. La Biblia avala el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Y no podemos nosotros estar a favor de un gobierno social comunista, aparte de que sus principios parten de cosas totalmente antibíblicas. Creen que se puede establecer el reino de Dios en la tierra sin Dios a través de la voluntad del hombre. Esto no es así. No vamos a poder adquirir jamás la justicia social por medio de las manos del hombre. Y dijo el Señor Jesucristo, los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Un cristiano verdadero, que Dios le permite tener bendición y riquezas, debe de ser generoso y pensar en los pobres. Pero es algo que Dios nos manda a nosotros como una vida transformada, renovada. Pero no puede venir el gobierno y ponernos una pistola y decir, con lo que tú has trabajado, dáselo a él, que no trabajó porque yo te lo digo. Y eso es justicia, eso es injusticia. No podemos apoyar, y esto nos engaña, hermanos, con frases como que los bienes son del pueblo. Realmente cuando están diciendo eso, están diciendo, cuando el gobierno expropia una propiedad privada, pasa a manos de burócratas, ellos se los dan a quien ellos quieren y se enriquecen unos cuantos de ellos, pero el pueblo no es beneficiado de eso. Y los servicios hacia el pueblo son pésimos. No hay tal cosa como que todo es del pueblo, ¿no? Debe de haber libertad para poder producir riqueza, para poder tener propiedad privada. Un gobierno que fomenta la libertad en el mercado, un gobierno que fomenta la libertad para crear riqueza, obviamente teniendo control, un control moderado sobre eso. Hemos visto a través de la historia que prospera más una nación así. En cambio, cuando es un poder muy centralizado y el gobierno ejerce un poder férreo sobre la economía de todos, lamentablemente genera más pobreza. Y es lo que hemos visto a lo largo de la historia en muchos países comunistas, socialistas. Entonces, no a la expropiación de la propiedad privada. Otra de las cosas que vemos, y a esto quiero ir a un versículo del Antiguo Testamento, Levítico 19:15, y con esto concluyo este punto. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermanos, aquí está diciendo algo bien claro. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Un gobierno que dice que va a estar a favor más de los pobres que de otros, ya está viendo parcialidad, porque está diciendo entonces que nuestra condición de justicia depende de nuestra razón social. Si soy pobre, entonces tengo más razón y más peso que un rico. No, hermanos, la justicia debe de ser imparcial. Seamos pobres o seamos ricos, el gobierno está para frenar la maldad, para premiar a los que hacen el bien y para castigar a los que hacen el mal, no para administrar la riqueza de la gente. Obviamente debemos de pagar impuestos,
Eso es justo, es moderado, Dios lo manda en su palabra, pero no debe de haber un control muy grande en el Estado. El Estado no debe de ser muy grande de tal manera que quiera tener control en toda la vida de las personas. El gobierno tiene y debe tener un poder limitado y se limita a administrar justicia, no a administrar nuestra riqueza totalmente. Entonces, un político que promete que le va a dar preferencia a los pobres, quitándoles con sus impuestos a los que sí trabajan y que trabajan más para, entre comillas, repartirlos, es parte de la injusticia. Pero un gobierno que promulgue leyes equitativas para todos, si tú eres rico o pobre, pero robas, defraudas, oprimes, vas a ir a la cárcel, vas a tener justicia. Eso es lo que debemos de buscar, justicia. Entonces, estos principios, hermanos, deben de ser algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejercer nuestro voto. Resumiendo, no al aborto, no a los matrimonios del mismo sexo y no a la inmoralidad sexual, no a las drogas y no a la expropiación de la propiedad privada. Concluyo con un versículo en Tito 2, del 11 al 14, en la Nueva Biblia al Día. Tito 2, 11 al 14. Perdón, hermanos, es que se me resbaló. Tito 2, 11 al 14, dice así: Sí, Dios ha mostrado su amor gratuito que trae salvación a todo el mundo. Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa, con la mirada puesta en el día en que se cumpla la bendita promesa de su venida y se manifieste la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para poder rescatarnos de todas nuestras iniquidades y convertirnos en un pueblo que fuera suyo, dedicado a hacer el bien. Hermanos, finalmente nosotros esperamos el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que vivir una vida sobria y justa en esta tierra, alejándonos de la impiedad y estando a favor de todo lo que es justo y agradable ante los ojos de Dios, orando y viviendo y predicando el verdadero y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias porque a través de estos principios tú nos iluminas cómo debemos de ejercer con conciencia nuestro voto y no solo eso, sino apoyar todo aquello que tú amas y aborrecer y defender todo aquello, Señor, que ataca, Señor, tu voluntad. No con armas físicas, no con odio, no con insultos, sino con amor, con dedicación, con oración, con humildad, con obediencia y con una incansable constancia de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten misericordia de nuestro país y que no venga tu juicio, Señor, por los asesinatos que se están practicando y se quieren practicar en el vientre, por la inmoralidad sexual, Señor, por el abuso de las sustancias que alteran nuestra conciencia y por el robo descarado, Señor, que está habiendo, Señor, en la aparente redistribución de la riqueza, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta y en mente estos principios y a vivir quieta, sobria y reposadamente en toda piedad en este siglo hasta que tú, Señor, te manifiestes. Y si las cosas empeoran, guárdanos, Señor, con tu poder para glorificar y manifestar la gloria de nuestro Señor y Rey y Salvador Jesucristo. A ti oramos, te honramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.